palabra nos ministre, nos edifique. Quita, Padre, toda distracción, quita toda duda, quita toda carga, quita todo temor. Quita, Padre, lo que nos estorba para recibir tu presencia. Y gracias te damos, Padre, por lo que tienes reservado para nosotros. En esta noche, Padre, reservamos tu palabra en nuestros corazones. Te pido, Padre, toma el control de esta palabra, de esta transmisión. El control, Señor, ahí en cada celular, en cada televisor, en cada pantalla, Señor, donde sea que los hermanos escuchen esta palabra, Padre, que ahí sea tu Espíritu Santo tomando el control de todas las cosas. Atamos, quebrantamos, reprendemos toda oposición espiritual en los aires, toda oposición espiritual en este territorio que impida, Señor, que quiera impedir, que quiera distraer, Señor, la palabra que tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu presencia y por la vida de todos mis hermanos que ya están listos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos amados hermanos a esta escuela profética que hemos titulado Ejército de Dios. Amén. Y mire, va a estar completamente explosiva esta escuela profética. ¿Qué es lo que quiero hablarte cuando hablo de ejército de oración? Bueno, pues tú sabías que un ejército, yo no sé si tú lo sabías, pero un ejército de oración es un grupo de creyentes que se unen para interceder fervientemente por necesidades espirituales, personales, colectivas, bajo la guianza de Dios. Escuche esto es importante, bajo la guianza de Dios. Y este concepto se basa en la idea de que la oración es una poderosa herramienta espiritual y que cuando los cristianos se unen en oración, escuche esta frase, pueden mover la mano de Dios. Amén. Tómale una captura de pantalla. Usted sabe que estamos motivando esta expresión de lo que es un ejército de oración. Y un ejército de oración realmente no es el que se une para que estén orando por él. No. Ese podría ser una persona que no ha entendido lo que es la oración. Sin embargo, si yo me uno a la oración y estoy pide y pide y pide y pide y pide y pide, eso no me hace un soldado del ejército de oración. No, eso me hace un pedinche, eso me hace una persona que no ha entendido que yo no tengo que ser parte de solo pedir y pedir, sino tengo que ser parte de dar, de bendecir, de ministrar, ¿sí? Entonces, la gente muchas veces piensa o cree que ser parte de un ejército de oración significa pedir, ¿verdad? Conéctate con el pastor los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 6 de la mañana y pide y pide. No, eso no te hace un ejército de oración. Eso te hace un pedinche, eso te hace una persona que solo pide pero no sabe dar. Entonces, un ejército, Dios ha puesto en mi corazón que podamos levantar un ejército de 80 personas que estén orando. Ahora lo vamos a crecer. Usted sabe que tenemos un tiempo de oración que ha sido de mucha bendición, pero ahora lo vamos a crecer a los sábados, de lunes a sábado. El domingo, bueno, es obvio que el domingo por ser día de culto, pues es obvio, ¿verdad? Que ya muchos se preparan en ese horario para ir a servir, para ir a recibir, pero sí de lunes a sábado creo que vamos a hacer este ejército de oración para no dejarlo pasar. Yo le agradezco mucho a mi hermano Eric Velázquez, que fue el que me insistió, pastor, no quites los tiempos de oración, han sido de bendición. Y es cierto, ¿no? Mucha gente puede unirse a los tiempos de oración, otros no, otros les ha costado todavía entender la oración, pero somos más los buenos que los malos. Somos malos que queremos de verdad orar. Fuera de toda broma, somos malos que queremos interceder, clamar. Y ahorita traigo unas diapositivas que si usted me lo permite se los voy a poner aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un ejército de oración? Bueno, son 6. Número 1, la primera característica para hacer un ejército de oración, que ese es mi anhelo, que así sea ancla sea un ejército de oración, sea, bueno, una unidad en el espíritu. Hechos 1:14, fíjese bien, vamos a ir leyendo los versículos uno a uno para que usted reciba esta palabra hermosa. Es Hechos, amén. Hechos 1:14 y 2:1, ¿ok?
Dice la palabra de Dios, les voy a leer ahí, Hechos 1:14, ¿eh? Hechos 1:14 y Hechos, eh, Hechos 2:1. Vamos ahí a la palabra. Yo se las voy a ir leyendo. Usted ya lo tiene ahí en la diapositiva, pero le puede tomar una captura. Dice, Hechos 1:14 dice, todos perseveraban unánimes en oración, en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Ahora vamos al 2:1, Hechos 2:1, y dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Entonces, número uno, vamos a entender aquí en esta diapositiva que usted tiene en su pantalla, que para ser parte de un ejército de oración tenemos que estar en unidad en el espíritu, ¿sí? Los creyentes oran en armonía, oran en un mismo propósito, oran en una misma dirección, oran en un mismo sentir. Amén. Número 2, Mateo 18, 19 al 20. Mateo 18, del 19 al 20, se lo leo. Y dice, número 2, fe poderosa. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren qué palabra tan poderosa la que el Espíritu Santo nos está dejando en este momento. Y es que donde están dos congregados, donde están dos o más, ahí Él está. Entonces, una iglesia, un ejército de oración, un ejército poderoso de oración, es una iglesia que tiene una fe poderosa, una iglesia que confía en que Dios va a responder, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando nos ponemos de acuerdo. Por eso yo les decía que ahora que estoy haciendo un llamado de este ministerio que quiero fortalecer y quiero llevar yo propiamente, personalmente, no delegarlo ya a nadie, sí, a lo mejor apoyarme con los capitanes que estaban en vigías en algunas cosas, pero realmente Dios me dijo, tienes que hacer algo para que la iglesia despierte la oración, que la iglesia entienda lo que es la oración, amén, que la iglesia pueda entender las bendiciones y los beneficios de la oración. Y pone entonces el Señor en mi corazón hacer un llamado para juntar 80 personas de Ajusco, de Chilpancingo, de Acapulco, de Iguala, de Ixmiquilpan, de Pachuca, de la iglesia centro, de la iglesia sede, de todas las iglesias, y unirnos en este sentir de oración, porque dice la palabra, repito, otra vez os digo que si dos de vosotros, escuche, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que oren, de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿ok? Entonces Dios está diciendo a través de la palabra que tenemos que estar unidos, que una iglesia que tiene un ejército de oración, número 3, es una iglesia en perseverancia. Colosenses 4:2, vamos a la palabra. Colosenses 4:2 dice lo siguiente. Ahí está, Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lucas 18:1, lo leo también, ahí estamos en el 3. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿ok? Entonces en este número 3, la tercera característica que el Espíritu Santo nos está dando en esta noche es que una iglesia, una característica de un ejército, perdón, aquí déjenme nada más tantito acercarme mi vasito de agua, hay que ser una iglesia perseverante, ¿sí? Repito, para Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿ok? Entonces vamos a entender que de acuerdo a estas características, están ahí en la pantalla, si le puede tomar una captura, mucho mejor. No, una iglesia que está en oración no se cansa de orar, incluso en situaciones difíciles, ¿sí? Digo situaciones difíciles porque yo no sé, al menos que usted viva en otro planeta, pero
Soy de los que creo que en estos tiempos estamos viviendo mucho ataque en general. De todas las iglesias cristianas, muchos pastores están bajo ataque, escríbalo. Familias bajo ataque, escríbalo ahí para ver quién está despierto. Familias bajo ataque, pastores bajo ataque, congregaciones bajo ataque, negocios bajo ataque, familias completas, matrimonios bajo ataque, jóvenes bajo ataque. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estar ahí sentados, estar ahí comiéndonos los mocos o vamos a decir, no, yo creo que este es el tiempo en que la iglesia más se tiene que despertar a orar? Yo creo, quiero ser parte de ese ejército que el pastor ha puesto en su corazón. Yo quiero ser parte de esos 80 que toman en serio la oración, no que se conectan de vez en cuando, porque muchos se conectan nada más cuando tienen necesidad. Ahí están, ahí son fieles. No, un verdadero ejército de ¿qué? ¿Cómo le hemos llamado? Ejército de oración, un ejército verdadero de oración. ¿Sabe cuál es? El que está día y noche vigilando, como en esta imagen, vigilando, velando y orando, velad y orad, velad y orad. Ahí están listos, están atentos, ¿verdad? Y número 4, una iglesia, escuché esto, una iglesia que tiene un ejército de oración, es una iglesia que tiene, número 4, guerra espiritual. Y Efesios 6, 12 al 18, se lo voy a poner aquí en pantalla. Efesios 6, amén, 6, 12 y 18, ¿ok? Y 18 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y dice el 18, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, aquí a mí me llama mucho la atención esto porque Pablo dice en el versículo 18, que oremos en todo tiempo, ¿sí? Dice, oren en todo el tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu Santo, pero dice, velando, orando y velando, ¿sí? Velando y orando. Muchos papás mandan a sus hijos a la escuela, pero no velan. ¿Qué están aprendiendo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes se juntan? O sea, yo puedo mandar a mis hijos a la escuela, pero no estar velando por ellos. Yo puedo estar sirviendo a Dios en un área de la iglesia y no estar velando por esa área. Puedo tal vez decir, pues yo, pastor, en mi caso, estoy sirviendo, pero no estoy velando de más. No, Dios nos está diciendo a través de Efesios 6, 18, se vale orar y se vale velar, ¿sí? Y orar por todos los santos. Número 5, aquí en la imagen dice que hay que reconocer que la oración es una batalla contra fuerzas espirituales y obediencia y santidad es el número 5, Santiago 5:16. Santiago 5:16. Mire, yo veo que aquí como ya usted ya tiene la imagen en la pantalla, ya no anota nada. Y ese es el problema. A veces por eso no quiero hacer diapositivas. A veces por eso no quiero hacer nada de imagen. Porque nos confiamos y ya no anotamos nada, ya no. Así esté la imagen ahí, ¿verdad? En tu celular, tú sigue anotando. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú anotas algo, cuando tú escribes algo, se te queda hasta un 70, un 80% en la memoria. Entonces, si tú nada más escuchas algo, se te queda 30. Ves algo, se te queda 50, 60. Y cuando tú anotas eso que escuchaste, eso que viste, se te queda hasta un 80%, ¿ok? Entonces, anótalo. Decíamos lo voy a poner aquí, número 5, obediencia y santidad. Vivir en rectitud para que sus oraciones sean, ¿qué? Eficaces. Mire bien lo que le voy a explicar. Cuando tú, amado hermano, en tu matrimonio, empiezas de repente a tener conflictos con tu esposa, con tu esposo, ¿sí? El enemigo, ¿sabían ustedes que un ataque espiritual, llámese de brujería, de hechicería, de santería, como sea, nunca le va a llegar a un cristiano que está en oración, en obediencia, en santidad, ¿sí? Cuando decíamos en la mañana, en la oración de las 6, que cuando tú pasas de esos 60 minutos, automáticamente hay una protección automática, que no necesitas estarlo pidiendo, no, es en automático que entras bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí? Bajo un cerco de protección. Pero escucha, cuando tú en tu matrimonio, por ejemplo, viene un ataque contra tu matrimonio, el ataque
puede durar hasta 60 días ese ataque ahí orbitando alrededor del matrimonio. Y cuando el ataque quiere entrar y penetrar y destruir el matrimonio, y ese matrimonio está bien, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada, pero cuando ese matrimonio abre puertas, ese matrimonio se descuida, automáticamente ese ataque puede llegar a ese matrimonio y destruir ese matrimonio, acabar ese matrimonio, ¿sí? Y lo importante de todo esto es entender que cuando yo estoy conectado a la oración, al ayuno, a la lectura, a la guerra, yo puedo entender que mientras esté en obediencia y en santidad, dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Yo escuche esta palabra, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Si se de repente se traba tu celular, solo cierra Facebook y vuelve al WhatsApp donde te envié la liga y pica otra vez. Eso lo que sucede es que hay un bucle que se genera, y ese bucle que se genera más en Facebook, en YouTube, eso siempre va a pasar más en Facebook, se contamina ese bucle. Entonces, hay momentos donde se para, se traba. Eso es una cuestión de cerrar Facebook en tu celular, vas al WhatsApp donde te envié la liga, picas la liga y se rompe el bucle y arranca un nuevo bucle. Ese es un consejo que te puedo dar si se traba un poquito tu celular. Entonces, obediencia, santidad. Mira, yo contaba la vez pasada en un tiempo de oración de las 6 de la mañana que platicando con un pastor que antes era satanista, él me decía que en un matrimonio, anoté esto, en un matrimonio uno es el del ministerio y otro es el de la oración. Cuando él atacó, lo mandaron a atacar a un evangelista que estaba muy duro, estaba sirviendo muy duro, alcanzando muchas almas al Señor. La persona que lo mandó a destruir a ese evangelista le dijo, sabes, no vas a ir a destruir a la persona, vas a ir a destruir el ministerio de la persona. Y le dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Le dijo, lo vas a hacer a través de su esposa. ¿Cómo? ¿Sí? Le dijo, vas a hacerlo a través de su esposa, el ataque va a llegar a través de su esposa, vas a desdoblarte, vas a hacer un viaje astral, y cuando ella esté de rodillas, tú le vas a susurrar al oído, y ese susurro va a convertirse en un pensamiento. Entonces, cuando ella empezaba a orar, se doblaba sus rodillas. Mal hecho, dice el pastor, que fue un error comenzar por ella, porque ella era la de la oración y él era el del ministerio. Así hay mucha gente que tú los ves predicar, tú los ves enseñar, tú los ves muy bonito, ¿verdad? Pero no es gente de oración. Entonces, el problema que hoy existe dentro de las iglesias, en los pastores y en muchos ministerios, muchos ancianos, muchos hombres de Dios que tienen buena enseñanza, que saben doctrina, es que es gente que tiene el ministerio, pero no es gente de oración. Y tarde o temprano esa gente va a ser destruida. ¿Por qué? Porque lo que me cuenta este pastor, que era un ex satanista antiguamente, es que cuando él fue llamado, él fue reclutado en Catemaco, en Veracruz, su trabajo era desdoblarse, salir en un viaje astral, su cuerpo se quedaba acostado y él iba en el espíritu a molestar, a mover cosas, a meter miedo a las casas. De repente dice que él movía cosas, movía el celular, por ejemplo, para causar una discusión, para causar un problema en una familia. Y entonces dice, pastor, para no hacerte el cuento largo, yo comienzo a atacar a esta mujer que era una mujer de oración, y cuando yo empecé a quererle murmurar, tu marido te está engañando con otra, tu marido está acostándose con otra, dice que en ese momento estaba rodeada de un ejército de ángeles que le hicieron esto y no lo dejaron pasar. Dice, entonces, bueno, pasó el tiempo, yo regreso a donde me habían enviado y la persona que me envió me mandó refuerzos. En específico, envió 2 personas más que me ayudaron, ¿sí? Que se unieron conmigo. Dice, entonces, dos se fueron contra la mujer y yo me fui contra él. Y bueno, pues un día por la calle yo lo empecé a seguir. Mi trabajo era molestarlo, empezarle a susurrar pensamientos de su esposa, meterle celos, decirle que su esposa lo había engañado, y pegó. Pegó porque este hombre, vuelvo a insistir, aunque era el del ministerio, no era un hombre de oración. Y lo que sucede es que cuando él cae en este engaño,
él va y pelea contra ella. Y le empieza a decir, eres una facilota, eres una tal por cual. Ella se saca de onda, le dice, pero, ¿de dónde sacas eso? No, es que a mi mente llegó un pensamiento de que tú me estás engañando y ta, ta, ta. Empiezan a pelear y dice que la pelea duró 15, escuche esto, 15 días. Pero aquí lo que sucede es que la mujer enojada dejó de orar. Cuando una persona está enojada, no ora. Sí, cuando una persona está enojada contra la iglesia, contra el pastor, contra Dios, no ora. Número dos, cuando una persona está enojada contra Dios, contra un pastor, contra la obra de Dios, se aísla. Tú date cuenta porque cuando una persona está mal con Dios, no saluda al pastor, le da vuelta al pastor, le baja la mirada al pastor, se da la vuelta, se incomoda, porque no soportan la presencia de Dios por el pecado, por la maldad en la que están. Y eso pasa también cuando un matrimonio pelean. En un matrimonio, cuando hay pelea, no hay oración. Entonces, bueno, en esos 15 días les surtieron la tiendita, como dirían en México, duro y dale. Los dos que fueron convocados se quedaron contra ella. Pasó del dolor y del enojo a la enfermedad, se enfermó. Él pasó a dejar de evangelizar, empezó a callar su boca, dejó de ganar almas. Y un día ella, escuche estos, decide levantarse a las 3 de la mañana. Llorando le dijo, Señor, tú conoces mi corazón, no tengo ni siquiera palabras para describirte qué siento, pero voy a empezar a orar. Entonces dice que cuando ella empieza a orar, literalmente él va y intenta atacarla, pero ya no podía. Porque dice que cuando él atacaba el matrimonio, los ángeles, que ahora dice, ahora entiendo que eran ángeles, aunque eran militares, dice, estaban armados y no me dejaban acercarme, pero cuando ellos estaban en pelea, estaban desarmados y yo podía hacerles de todo. Dice, entonces cuando yo voy en un ataque ya más fuerte con mis amigos, dice, literalmente, ¿sabes qué pasó, pastor? Nosotros íbamos caminando hacia él primero y empezaron a caer bombas. Ahí donde íbamos caminando, bombas, así unos bombazos, ¡pum! Y temblaba. Y ¡pum! Y temblaba. Dice, y otra, ¡pum! Dice, y temblaba. Dice, entonces nos sacamos de onda, dice, y ellos corren inmediatamente a la casa en el viaje astral y se encuentran que ella está orando. Pastor, dice, ¿sabes qué fue lo que pasó? Por completo nos quebrantaron, nos destruyeron. Dice, nosotros salimos enfermos, salimos completamente destruidos porque la oración es como una bomba, son bombazos que literalmente destruyen al enemigo. Incluso por eso hay gente que cuando ora siente como bombas y como temblores en su casa, porque en ese momento es cuando los ángeles, escuche bien esto, o hay gente que ha estado orando y escuchan como cuando fileteas dos cuchillos, son ángeles que están con sus espadas peleando contra esos espíritus del enemigo. Entonces, lo más hermoso de todo esto, amados hermanos, es entender que la oración es un arma tan poderosa que así te quieran hacer lo que quieran hacer, que no, que embrujarme, que hechizarme, que mal no van a poder. Por eso dice que tiene que haber obediencia y santidad. Si tú en tu casa peleas con tu esposa, con tu esposo, dice que cuando tú tienes peleas con tu matrimonio, tus oraciones tienen que estorbo. Estorbo. A ver quién me lo puede poner aquí en los versículos. A ver quién puede ponerme aquí en los comentarios el versículo que dice que cuando tú estás mal en tu matrimonio, tus oraciones tienen que estorbo. Y número 6, un ejército de oración tiene que ser un ejército de intercesión. No solo orar por sí mismos, vuelvo a repetir, mucha gente se une a orar, dizque a orar, y nada más están pide y pide y pide, y pido por esto y pido por aquello y pido por el otro. No, perdóname hermanita, perdóname hermanito, si tú te quieres unir a un ejército de oración, no significa que te vamos a estar escuchando tus pedideras y que te vuelvas como un cliente, ¿verdad? Ya me uní, ya estoy aquí, pastor, 6 de la mañana y te van todas mis peticiones. No, no, no. No es ser pedinche de la oración, sino es orar por nosotros mismos, sí, pero también por los demás. Primera de Timoteo 2:1, vamos a la palabra. Primera de Timoteo 2:1. Dice la palabra, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos, ahí está, por todos los hombres, ¿ok? Entonces estas son las 6 características. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser
parte del ejército de oración? Uno, bueno, ser nacido de nuevo, Juan 3:3. Tener una relación personal con Cristo, ¿sí? ¿Tú quieres ser parte de este ejército? Tú tienes que ser una persona que tenga una relación. Tú no puedes tener una relación personal con Cristo si no has nacido de nuevo. Número dos, un compromiso con la oración, ¿sí? Nosotros estamos ahorita orando de lunes a viernes. Esta semana vamos a aumentar un día más, va a ser de lunes a sábado. Y vamos a estar comprometidos. Yo no puedo decir, yo soy parte del ejército de la oración y pues me uno el lunes y de ahí hasta la otra semana. No, comprométete a estar orando no solo por los demás, sino también estar orando por lo que Dios te está guiando, ¿verdad? Que es lo que dijimos al principio, un compromiso con la oración, estar dispuestos a orar con disciplina. ¿Qué es disciplina? Poner un horario, poner un lugar. Es una idea equivocada creer que podemos orar solo de rodillas. Yo no encuentro hasta el día de hoy en donde sea una ley que solamente podemos orar de rodillas, y eso ha sido un conflicto, porque te voy a dar un ejemplo. Tú te levantas a las 6 de la mañana y te arrodillas. Cuando tú te arrodillas, a los 5 minutos ya te da sueño y te dormiste. No, si tú estás orando, mójate la cara con agua fría, y si tú eres de los que te duermes sentado o de rodillas, ponte a caminar y verás que el diablo se va a asustar porque no te va a dormir. Pero hay mucha gente que cuando empieza a orar en las madrugadas, a las 5, a las 6 de la mañana, pues con todo el lagañazo, las lagañas y el sueño se ponen de rodillas, y cuando menos ves se quedaron dormidos. Entonces, tiene que haber un compromiso. Número 3, una vida en santidad. Buscar pureza para que nada estorbe nuestra oración, ¿sí? Primera de Pedro 1:15 al 16. ¿Qué dice? ¿Qué dice, amados hermanos? Primera de Pedro, ¿sí? 1:15 al 16. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Dice, eh, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escuche, en toda vuestra manera. 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Número 4, ¿cuál es un requisito para ser parte de este ejército de oración? Bueno, humildad y sumisión. Una de las cosas que me llevó a mí a deshacer ya el ministerio de vigías es porque no hay honra, ¿no? Por ahí escucho herejías como, no, es que tú tienes que honrar al anciano como honras al pastor. No, no puede ser la misma honra. La Biblia dice que al que le da honra al profeta tendrá recompensa de profeta. No, al pastor se le tiene que dar mayor honra que al anciano. No, no te equivoques, no saques herejías. Esa gente que te dice esas estupideces es porque está llena de herejías. No, yo no puedo honrar a cualquier persona, aunque yo le deba una honra, que a mi apóstol. No, mi apóstol lleva una mayor honra, y eso tú no es porque no has leído la historia de la tsunamita. Cuando leas la Biblia, cuando de verdad abras la Biblia, vas a entender que no a cualquier persona se le da la misma honra. No, la honra a los padres es distinta que la honra a un pastor, que la honra a un presidente de una nación. Pero aquí el problema es que no podemos ser un ejército de oración si no hay honra, si no hay humildad, si no hay, dice el número 4, humildad, sumisión, ¿sí? Donde no reconocemos la dependencia de Dios. Dice Crónicas 7:14, usted ya hasta se lo sabe, ¿sí? 7:14, segundo de Crónicas 7:14, dice, si se humilla mi pueblo, ahí está la base de todo. Si se humilla, la palabra humillar viene de humildad. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primero viene la humillación y después viene la sanidad de la tierra. Usted lea bien ese versículo, y ese versículo tiene una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque usted no puede honrar a quien no. Hay gente que dice, tú honrame porque yo soy tu capitán, y tú te das cuenta que ese diablo, esa diablita con tremendos cuernos, con tremendos cachos, ya nada más falta que por la cola le salga fuego. No honra tampoco al pastor, no honra tampoco a su esposo. ¿Por qué tú tendrías que honrar a alguien que no honra? ¿Por qué? Sí, hay gente que no honra al pastor, pero sí pide honra. Esa es la gente que menos deberías de honrar.
Es la gente que menos deberías de darle honra. Una persona que no honra no merece ser honrado. Sin embargo, escuche bien esto, la Biblia dice, si mi pueblo se humilla, y ahí está la base, sumisión, no puede haber un ministerio si no hay humildad, sumisión, si no hay honra, amados hermanos. Si no honramos de verdad de corazón, si no decidimos dejar ya la rebeldía, la anarquía, que es parte de Mateo 24, las señales antes del fin, una super anarquía que hay dentro de las iglesias, donde decimos, yo sí quiero servir, pero yo lo voy a hacer como quiero, donde quiero y cuando quiero. No, perdóname, si tú quieres hacer lo que tú quieres, entonces abre tu propia iglesia, abre tu propia congregación y ahí podrás hacer lo que tú quieras. Aquí no, aquí hay una autoridad, hay un pastor que Dios ha designado y ahí ese ha sido el mayor problema, porque donde no hay unidad no puede haber un respaldo de Dios. La Biblia es clara en cuanto que si no hay humildad, no hay sujeción unos a otros, no hay parte del cuerpo. Yo lo decía en la oración de la mañana, Jesús no tiene 100 cuerpos, 30 cuerpos, 5 cuerpos, 4 cuerpos, un solo cuerpo. Y Dios está obrando en la unidad. Y número 5, amor por la obra de Dios. Hoy yo he llegado a la conclusión que hoy hay más gente orando contra nosotros que por nosotros, los pastores. Perdón que lo diga, no quiero ofender a nadie, no quiero echar indirecta a nadie, pero yo lo he visto. Hoy en día hay más gente infiltrada dentro de las iglesias orando, en vez de orar por los pastores, están orando contra los pastores. Y eso no abre, eso, hermanos, amados, eso, ¿cuál es un amor por la obra de Dios? ¿En dónde está el amor por la obra de Dios? ¿En dónde está el avance? Vean lo que dice el número 5, primera de Corintios 14:1, ver el avance. Sí, hoy hay mucha gente, amados hermanos, dentro de las iglesias que se gozan porque la obra de Dios no avance, se ríen cuando las actividades salen mal, se mofan cuando las actividades no llega tanta gente, se mofan, es que el pastor hizo una reunión de oración y le llegaron 5 personas, ja, 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 y se están riendo. Eres un diablo con cacho satánico. Eso es lo que eres, diablo mentiroso, tú que te burlas cuando a la obra de Dios le va mal. Y te voy a decir algo, tú que te burlas cuando a la obra de Dios le va mal. Si algo la Biblia dice es que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Si tú conoces a alguien que se burla, ¿verdad? Que dice, ay, no, pues el pastor dice que hizo sus actividades de damas, de su disque mariachis para las mamás, pero ja, 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 y jo, 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 y tú te estás burlando y criticando la obra de Dios, diablo, con cachos y con cola que te arde, que te sale fuego por esa cola, diablo mentiroso. Escucha lo que te voy a decir. Dice la Biblia que ni la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia. Cuando tú te burlas de las actividades del pastor, no te estás burlando del pastor, te estás burlando de Dios. Cuando tú te burlas, no, pues es que el pastor dice que hizo su encuentro y todo feo. Tú te estás burlando de la obra de Dios, te estás burlando de Dios, diablo con cachos. Y lo que te espera es dolor y sufrimiento, diablo. Entonces, lo mejor es entender que hay que tener un amor por la obra de Dios y desear, ahí lo dice. Por eso lo puse con esta imagen, iglesia, para que tú lo veas bien, tómale captura, abre bien los ojos, dice el número 5, es desear, amor por la obra de Dios significa desear que avance el reino de Dios. Mira, hay gente que se muere porque las iglesias se cierren, porque cerremos Ajusco, porque cerremos Pachuca, porque cerremos la iglesia sede. Pero escúchame, diablo mentiroso, no te lo, el Señor no te lo va a permitir. Mientras tú te mueres de ganas por ver que las iglesias se cierran, lo que está haciendo el diablo es cerrarte tu salud, cerrarte tu sanidad, cerrarte tu economía, diablo con cachos, porque la Biblia dice aquí que hay que tener un amor. Por eso dice Primera de Corintios 14:1, seguid el amor, procurad de los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, ahí le está dando Pablo, para terminar, le está dando Pablo un balance. Está diciendo, si quieres profetizar, profetiza, no está mal, pero todo hazlo con amor. Y eso es lo que últimamente lo hemos olvidado, amados hermanos. Por eso digo, qué triste que hoy dentro de las iglesias hay más gente que quiere orar contra que por. No, yo no necesito que ores contra mí.
Yo no necesito que ores por mí. Amén. Que desde donde tú estás, Padre, ayuda al pastor, Padre, fortalécelo, Padre, bendice a los ancianos, Padre, bendice el grupo de alabanza. ¿Sabe cuánta gente se burló del grupo de alabanza? Cuando te burlas del grupo de alabanza, te burlas de Dios. Cuando te burlas de los vigías, de los exvigías, te burlabas de Dios. Cuando te burlabas de las actividades de los... Yo he escuchado gente burlarse de lo que hace Marcelo con los salvavidas. Y eso es burlarse de Dios. Por eso es que no sanas, hijo del diablo satánico. Por eso no sanas, porque tú estás burlándote de todo lo que se hace dentro de la iglesia y por eso sigues enfermo, satánico. Pero Dios no te lo va a permitir más. ¿Ven? Hoy ando bravo, hoy ando enojado porque creo que tristemente estamos en tiempos, hermanos, donde cada vez más la gente está esperando ver las iglesias cerrar, destruir las iglesias, que en vez de decir yo voy a orar porque la obra de Dios siga adelante, yo voy a orar para ver que las maestras de niños tengan más maestras de niños, no andar ahí murmurando para que se salgan del ministerio, no andar contaminando, no andar echando tu veneno, tu rabia. No, habla bendición, deja de hablar mal de los ministerios, porque lo que estás haciendo es frenar la obra de Dios. Y cuando tú atacas la obra de Dios, escucha bien esto, quien ataca el principio de la obra de Dios es atacado por el mismo principio. Quien mata el principio, quien mata la obra de Dios, el principio de la obra de Dios, quien mata el reino de Dios, será matado por el mismo reino de Dios. Y voy a terminar. La iglesia, ejemplos bíblicos donde la oración, escuche bien esto, ejemplos bíblicos donde la oración unida trajo respuesta de Dios. La iglesia primitiva oró por la liberación de Pedro. Escucha, mientras si la iglesia oraba, un ángel fue y lo liberó de la cárcel. Número dos, los discípulos oraron por valentía. Después de orar, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso, que fueron llenos del Santo Espíritu. ¿Por qué? Después de orar, fue cuando vino la llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés. Número tres, el pueblo de Judá oró y fue librado. Jehová peleó por ellos cuando clamaron en ayuno y en oraciones. El pueblo, toda la tribu de Judá, de donde desciende David, de donde desciende Jesús, oró y Dios escuchó esa oración. Número cuatro, Elías oró y cayó fuego del cielo y su oración ferviente demostró el poder de Dios. Escuche. Y número cinco, Daniel y sus amigos oraron por sabiduría. ¿Ven? Dice, Dios les reveló el sueño de Nabucodonosor, ellos se mantuvieron en oración, ellos estuvieron unidos, y eso es lo que hoy nos falta en medio de nuestra iglesia, amados hermanos, una congregación que no deje de orar nunca para que la obra se extienda. Mire, hay versículos claves con los que quiero ir terminando, con los que quiero ir animándote a que tomes una captura de pantalla, amén. Toma una captura para que no se te vaya ni un versículo de esta enseñanza que tiene que ser poderosa a los corazones y que, amados hermanos, hoy yo creo más con todo mi corazón que estamos en los tiempos, nos tocó vivir tiempos donde tenemos que despertar y donde tenemos que avivar. Ya para de quejarte de dónde está la iglesia, ya para de quejarte que si la iglesia está polvosa, que si la iglesia está en un pueblo, ¿no te parece? Vete de la iglesia. Así de sencillo, ¿no te parece? Agarra tus cosas y vete. Ya para de maldecir la obra, ya para de burlarte de la iglesia y de la obra de Dios, porque cuando lo haces, lo que estás haciendo es darte cosas en un aguijón. Estás provocando que el Padre te ponga un aguijón en tu carnota, porque de todo te quejas. No te quejes. Es tiempo de dejarnos de quejar, amados hermanos. Ya estamos en los últimos tiempos en la iglesia de la apostasía, y hoy cada vez más hay gente en apostasía que en avivamiento. Hoy hay más gente en anarquía donde no les puedes decir nada, no les puedes llamar la atención porque se ofenden, no les puedes llamar la atención porque se van de la iglesia. Ya para tu maldad, ya para tu corazón. Abre los ojos, Cristo viene pronto y sigues con un corazón inmaduro, ofendido por todo. Ya es tiempo de parar, amada iglesia. Ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de creer que Cristo viene y que Él está buscando una iglesia remanente, que está apasionada por la palabra, apasionado por el ayuno, apasionado por la lectura, apasionado por la oración,
y no te unas a esa gente que solo pierde su tiempo cómo destruir la iglesia, cómo frenar y detener la obra de Dios. Y mire, estos versículos con los cuales me quiero despedir, amén. Ay, se me detuvo aquí un poquito, son 3. Quiero que los anote, quiero que los memorice. Mire bien, número 1, el primer versículo con el cual Dios está levantando un ejército de oraciones, Mateo 18, 19 al 20, ¿ok? Y este versículo dice lo siguiente, ahí está la pantalla, amén, ahí está, tómele una captura de pantalla. Dice, otra vez os digo, cuando dice la palabra otra vez, significa que el Señor ya lo había enseñado antes. Y dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros, o sea, 2, no más, 2, nosotros estamos orando por 80, dice el Señor, con que haya 2, con que haya 2, pero yo sé que de todas las iglesias anclas sí podemos sacar 80 soldados. Yo sí creo, amados hermanos, que de las iglesias ancla vamos a levantar ese ejército de 80 personas que van a estar orando fuertemente por un avivamiento de los últimos tiempos. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted que a veces de la noche del sábado para el domingo, dormir del sábado para el domingo, a veces no dormimos bien, a veces es una noche difícil, a veces te levantas varias veces al baño, el perro del vecino está ladre y ladre, el vecino, ¿verdad?, saca la bocina que se compró en el Coppel y le sube a todo volumen. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo hablaba con este pastor que fue ex satanista ahí en Catemaco, Veracruz, él me decía que a veces ellos son enviados en el espíritu, en el desdoblamiento, en el viaje astral, son enviados a las iglesias para que minutos antes de predicar le pongan un dolor de estómago, un dolor de cabeza al que va a dar clase dominical, al que va a dar clase con los niños, al que va a predicar, al que va a tocar el piano. Dice, pastor, yo iba a las iglesias comisionado solamente a poner un espíritu de dolor y de enfermedad. Dice, entonces llegaba gente, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Y ya se ponían su chalequito, estaban limpiando y de repente, y traían un dolor ahí atorado, pero no llegaron a la iglesia con ese dolor, sino que la iglesia les dio el dolor. ¿Y sabes qué es? Dice, nosotros nos infiltrábamos, no nos veían porque estábamos desdoblados, estábamos en viaje astral, pero comenzábamos nosotros a enviar enfermedades. Dice, ¿sabes, pastor? Lo único que nunca nosotros podíamos meter un dolor o una enfermedad es gente que venía recién orada. Dice, cuando nosotros intentábamos meterle un pinchazo de dolor a un hermano recién orado, dice, el dolor se nos venía a nosotros, se nos regresaba. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible, amados hermanos, que a veces hasta que escuchamos el otro lado de la moneda, ¿verdad? A veces hasta que escuchamos a otras personas que se dedicaban al oscuro, eh, abrimos nuestro entendimiento para saber que nuestra oración es poderosa, ¿no? Entonces yo lo he visto, el peor día donde yo no duermo bien es de sábado para domingo. Siempre que el gato, que el perro, que el vecino, que el ruido, que aquí, que allá, que el desvelo, y he entendido que el enemigo lo hace por lo que le voy a poner en la pantalla. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados, el enemigo lo que quiere es que un día antes de congregarte te enfermes, se te inflame la vesícula, se te entierre la uña, te desanimes, encuentres a tu hijo borracho y eso te cause no ir a la iglesia, encuentres que hay una gotera en el baño, que el carro se está calentando, que tu compadre te invitó a la tártara, ¿verdad? Y el taco placero con chicharrón placero. Yo me pregunto, ¿por qué siempre que vamos a congregarnos hay tantas tentaciones, hay tantos ataques? Porque, escucha esto, el diablo tiembla cuando su iglesia se congrega. Repito, el diablo tiembla cuando su iglesia se congrega. Repito, tercera vez, el diablo tiembla
cuando su iglesia se congrega, ¿sí? Mucha gente me decía, no, pastor, es que ahorita que es el carnaval deberías de cerrar la iglesia. Cállate, diablo mentiroso, porque el día que tú dijiste que cerráramos la iglesia por tu comodidad, ese día fue cuando llegaron como 10 almas a convertirse a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si el día que estaba el carnaval en Ancla, yo cierro la iglesia solo por tu comodidad, para que tú no te ofendieras, para que tu comodidad no se viera afectada, y esas almas que hubieran pasado? Yo no sé si usted lo recuerde, porque a veces nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. El primer domingo, cuando estaba el carnaval en San Lorenzo Tezonco, eh, mucha gente me escribía antes, pastor, deberías de mañana cancelar el culto. No, no, va a venir el que tenga que venir. Va a ir quien tenga que venir, yo no la voy a cerrar. Yo no te voy a complacer, satánico, porque yo no estoy para complacerte a ti, yo estoy para complacer a mi Rey de Reyes. Y ese día, para callarte tu bocota, tú que te andabas quejando, llegaron de 8 a 10 personas nuevas. El altar estaba lleno con gente recibida. ¿Qué hubiera pasado si yo te hago caso? Y para que tú estés cómodo, para que tú no te ofendas, yo cierro la iglesia. Hubiéramos perdido 10 almas, 8 almas que hubieran recibido a Jesús en su corazón. Por eso entiendan ustedes que siempre el diablo va a buscar que no nos congreguemos. Porque está ahí, amados hermanos, no te estoy mintiendo, por eso te estoy poniendo los versículos en la pantalla, para que tú le tomes captura, para que tú lo leas y veas que no te vine a hablar aquí un choro ahí mareador. No, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está la base. Por eso el diablo no quiere que tú te congregues, porque él sabe que la presencia de Dios está donde está congregada su iglesia. ¿Ok? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? Mucho es mucho. ¿Qué es nada? Nada es nada. Y conclusión, para terminar y orar. Un ejército de oración, que es así como le hemos llamado a este tiempo que el Padre me ha puesto en mi corazón, estar haciendo una convocatoria masiva para unir 80 personas que sean parte de este ejército, estos soldados que están tomando en serio la oración, ¿sí? No que oran cada domingo, no que oran cuando se acuerdan, no, sino, digo, yo lo entiendo, si en una semana de repente pues te quedaste dormido un día, no pasa nada. El otro día a lo mejor tenías que ir a hacer fila al IMSS para tus estudios, no pasa nada. Pero si tú eres de los que solo te conectas un lunes y hasta la otra semana te conectas el otro lunes, pues no eres, perdóname, no eres parte de este ejército. Dedícate a otra cosa, no es lo tuyo. Pero si a ti te gusta estar orando diario, estar en intercesión, estar poniendo tu vida como un sacrificio, orando unos por otros, bienvenido a este ejército de oración. Bienvenido. Bienvenido, porque sé que tú eres parte de esa iglesia que el Señor está levantando en estos últimos tiempos. Y dice, para terminar y despedirnos, un ejército de oración es un grupo de creyentes comprometidos que mediante la oración ferviente y unánime, ahí están dos, ferviente, por eso échate agua en la cara para que estés ferviente, por eso si te duermes cuando te sientas, mejor párate, ferviente. Una iglesia como, una oración como, ferviente, que arde, unánime, activan el poder de Dios. ¿En dónde? En situaciones imposibles. Dice, la Biblia muestra que cuando el pueblo de Dios se une en oración, Él actúa de manera sobrenatural. Amén. En estos días no vamos a soltar a Germán, el esposo de Toñita Vergara, para que le hagan su hemodiálisis. No vamos a soltar a Lucy Valadez allá en Chilpancingo. No vamos a soltar a Roxana Muñiz para que el Señor le dé nuevos pulmones. No vamos a soltar a Emi y a Génesis para que el Señor levante esos niños preciosos. No vamos a soltar a Odilie Mata, la mamá de Pati Mata, para que el Señor restaure su brazo que se lo fracturó en una caída. No vamos a soltar, por supuesto, ahí a Celia Hernández y a su hija, amén, y a sus nietos, que sé que Dios está fortaleciendo.
No vamos a soltar a los matrimonios que están pasando por situaciones de desánimo, de peleas, de contienda. Ya se lo dije, no pelees, porque cuando peleas los ángeles se desarman y el diablo te va a dar, mira, hasta para llevar. ¿Ok? Vamos a orar. Esta escuela estuvo, mire, ándale, así va a quedar el diablo achicharrado en esta noche. Padre, en esta noche que hemos titulado Ejército de Dios, Ejército de Oración, queremos hacer una oración, Espíritu Santo, para poner en tus manos este ejército que vamos a empezar a convocar. Ya escuchamos cuáles son las características, ya escuchamos, Padre, cuáles son los ejemplos bíblicos de un ejército de oración, ya escuchamos todo lo que tú nos entregaste en esta noche para saber si es o no es nuestro ministerio. Ya no queremos, Padre, simplemente ser parte de un ministerio, recibir un colgante, recibir aquí una medalla, recibir aquí una credencial, recibir aquí algo que traigamos con... No, 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 eso no nos hace realmente parte de un ministerio. Hoy queremos tomar en serio este ministerio de oración, de guerra, de intercesión, un ministerio donde nos vamos a apoyar en oración unos a otros, no importando los que están en León, Guanajuato, los que están en Guadalajara, los que están en Chilpancingo, los que están en Puebla, los que están en Pachuca, los que están en Toluca, no importa la distancia, lo importante, Padre, es unirnos en un mismo espíritu y entender, Padre, que una iglesia que no ora es una iglesia carnal, es una iglesia que va a terminar llena de pecado, una iglesia que va a terminar destruida. Pero cuando hay una iglesia donde estamos velando y orando, velando y orando, velando y orando, nada nos va a tomar por sorpresa. Por eso, Padre, yo te pido para que tú le confirmes a mis hermanos si este llamado a este ejército de Dios es para ellos, si este ejército de oración, Señor, es el ejército que ellos han estado esperando, Padre, y hacemos una convocatoria gigantesca de 80 personas, mi Dios, para unirnos a este ejército, donde podamos seguir orando por el anciano Carlos Cárdenas ahí en Ajusco para que tú le des nuevos riñones, donde sigamos orando por mi hermana María allá en Ajusco para que tú la sanes de ese cáncer, donde vamos a seguir orando, Padre, por los hermanos de Chilpancingo, las hermanas Elena, por mi hermana Mari Millán Alarcón, por Selene, por Israel, por mi hermano Julio Mendoza y su mami, mi hermana Lucy Valadez, que tú sabes las luchas tan difíciles en su salud, y así que seamos, Padre, de bendición, que este ejército, Señor, sea un ejército poderoso, que cuando uno caiga, no vamos y lo pisamos más, sino lo levantamos. Que cuando alguien se atore, vamos corriendo por esa persona y lo levantamos en oración, en ayuno. Que no solamente pongamos en el grupo, Señor, estoy orando por ti y lo que menos hago es orar por esa persona. No, sino que sí estamos tomando en serio, Padre, esta oración, este tiempo, este ejército de oración. Yo te pido, Padre, que nuestra iglesia sea una iglesia avivada.